Muy buenas a todos y sean bienvenidos al canal de Relator JS. En esta ocasión les traigo el primer video del capítulo 2 del volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. El capítulo 1 terminó con la lamentable muerte del capitán Mel, que cayó en la trampa de los estudiantes traidores, quienes también están siendo ayudados por la sirviente de Hit. Ahora, con la muerte del capitán, los traidores tienen todo servido para poner en marcha todos sus malvados planes. Ahora veremos qué nos cuentan estas dos primeras partes del capítulo 2, que por cierto ya en el próximo termina. Espero que lo disfruten y continúen apoyando los vídeos. Entonces, sin más que decir, comencemos. Volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 2. La invasión de la capital. Parte 1. Unos pocos rayos de luz de luna brillaron a través de la ventana enrejada, iluminando una celda por lo demás oscura. El marcado contraste entre la luz blanca y la habitación oscura era sorprendente. El mobiliario de la habitación era bastante espartano, el suelo era de metal y solo había un único tablero de madera, un pequeño escritorio y un retrete en cuclillas. Francamente, las prisiones de la tierra eran más cómodas que esta celda. Aiko se recostó contra la pared acurrucada en un rincón de la cama con la cara enterrada entre las rodillas. Habían pasado 3 días desde que fue encarcelada aquí. Gracias al brazalete atado a su muñeca no pudo usar nada de magia. Al principio intentó todo lo que pudo para escapar, pero incluso cortándose a sí misma y dibujando un círculo mágico con su sangre no le había permitido hacer magia. Y naturalmente no era lo suficientemente fuerte físicamente para romper las barras de su celda. Tampoco había podido pasar de la mujer de pelo plateado que vino a llevarle comida. La mujer era mucho más fuerte que ella y había podido fácilmente someter a Aiko. Las rejas sobre su ventana le impedían escapar por allí. Lo máximo que podía hacer era pasar un brazo. Y aunque no hubiera habido barrotes en su ventana, no habría podido escapar. Su celda estaba en el último piso de una torre en la cima de la montaña divina. Era improbable que pudiera llegar al suelo sin morir, e incluso si pudiera, la montaña estaba llena de sacerdotes. Evitarlos a todos y regresar a la capital era una tarea imposible. Al final, Aiko se había visto reducida a acurrucarse en un rincón de su celda. Aunque estaba preocupada por sus estudiantes, no había nada que pudiera hacer por ellos. Mientras murmuraba, ¿qué es lo que intentan hacer con mis alumnos?, recordó lo que la mujer había dicho antes de secuestrarla. Aparentemente, el señor de la mujer habría encontrado inconveniente que Aiko les hubiese contado a sus alumnos lo que había aprendido de Hajime. La mujer había querido que los planes de los estudiantes continuaran sin obstáculos. La preocupación y la desesperación se arremolinaban dentro de su mente. Aiko recordó al chico que había muerto en Ur, Yukitoshi Shimizu. A ella le preocupaba que otro de sus estudiantes pudiera estar tratando de hacer algo que nunca podrían retractarse, y no pudo evitar angustiarse por ello. Atrapada sola en esta prisión, tuvo mucho tiempo para pensar. Cuanto más reflexionaba sobre los recientes acontecimientos, más se daba cuenta de que algo andaba mal dentro del palacio cuando regresó. El rey Eligir y los otros líderes del reino habían estado actuando extrañamente fanatizados cuando ella fue a verlos. Esa bruja de pelo plateado debe haberles hecho algo. Si el extraño hechizo que le había hecho Aiko había sido realmente algún tipo de técnica de control mental, entonces era lógico que al rey y a sus sirvientes les hubiesen lavado el cerebro. Sin embargo, ni Shizuko ni Liliana habían estado actuando fuera de lo común. Aún así, no había forma de saber qué podría haberles pasado en el tiempo desde que fue capturada. Mientras rezaba por la seguridad de sus estudiantes, Aiko recordó otra cosa que la mujer había dicho. Dijo que necesitaba eliminar al irregular. Esa palabra trajo a su mente a un estudiante en específico, el chico que le había salvado la vida y el chico que mató a Shimizu. A pesar de tener una voluntad tan fuerte, había considerado seriamente el consejo que ella le había dado. Y también, tal vez si no nos hubiéramos besado. Aunque Aiko había intentado enterrar ese recuerdo, seguía apareciendo cuando menos se lo esperaba. Se sonrojó a pesar de saber la desesperada situación en la que se encontraba. Aiko agitó la cabeza intentando desterrar el recuerdo de sus pensamientos. Estaba preocupada por su seguridad, pero también quería volver a verlo. Nagumo-kun. Ah, sí. ¿Qué pasa, sensei? ¿Qué? Aiko no podía creer lo que oía. No había forma de que Hajime estuviera aquí ahora mismo. Miró alrededor de su habitación, pero no vio a nadie y luego inclinó la cabeza. Estoy escuchando cosas. Pero no era su imaginación. Hajime la llamó de nuevo.
Sensei, aquí arriba. No solo estoy escuchando cosas, Aiko miró a la ventana sorprendida. Hajime estaba metiendo la cara entre los barrotes de su celda. Nagumo-kun, ¿cómo es que...? Estamos en el último piso, en la cima... Sí, lo sé. Cálmate, Sensei. Necesito asegurarme de que no hay trampas por aquí. Hajime barrió su mirada por la habitación confirmando con su ojo de demonio que el espacio estaba despejado. Hubo una ráfaga de chispas rojas y de repente apareció un agujero en la pared de Aiko que era lo suficientemente ancha como para dejar pasar a una persona. La habitación de Aiko estaba al menos a 100 metros del suelo y aún así Hajime entró en la habitación como si el suelo se extendiera más allá de las paredes de Aiko. Hajime sonrió al ver el asombro en la cara de Aiko. ¿Por qué pareces tan sorprendida? Pensé que estaba haciendo un buen trabajo escondiendo mi presencia, pero sonaba como si supieras que ya estaba aquí. Me hizo perder la confianza en mí mismo, honestamente. Ah, ¿lo hice? ¿Cómo? Quiero decir, me llamaste por mi nombre, ¿no fue porque sabías que estaba aquí? Naturalmente Aiko no había sabido nada de eso y solo había murmurado su nombre porque había estado pensando en él. No es que ella pudiera decírselo a Hajime, y así ella trató apresuradamente de cambiar el tema. De todos modos, ¿por qué estás aquí? Para salvarte, ¿para qué más vendría? ¿Viniste aquí solo para salvarme? ¿En serio? Hajime levantó una ceja, sus extrañas acciones le hicieron preguntarse si no le habían lavado el cerebro. Se acercó a ella y la miró con su ojo de demonio, solo para asegurarse de que no estaba bajo la influencia de alguna magia extraña. Aiko se sonrojó y su corazón empezó a latir más rápido. El chico en el que ella había estado pensando había venido a salvarla justo cuando ella esperaba que lo hiciera, y ahora él estaba de pie junto a su cama mirándola fijamente. Si hubieran tenido una simple relación profesor-estudiante, Aiko simplemente le habría preguntado qué le pasa, pero no lo hizo, así que se dio cuenta de que no podía hacer nada más que mirarlo fijamente. Los ojos de Hajime no encontraron rastros de maná, por lo que decidió que probablemente Aiko era ella misma. La tomó de la mano y examinó su pulsera, parecía que quería quitar el artefacto que estaba sellando su maná, pero Aiko no lo vio así. Ella gritó y dijo algunas palabras bastante escandalosas. No podemos, Nagumo-kun, esto es demasiado repentino y yo soy tu profesora. ¿No quieres ser capaz de usar magia otra vez? ¿O hay algún tipo de trampa que se active si rompo esto? No parece que la haya, pero... Ah, eso es lo que estabas haciendo. ¿Y qué creías que estaba haciendo? Lo siento mucho, no es nada. Hajime miró interrogativamente a Aiko, que intentó fingir con una sonrisa. Una vez más cambió de tema preguntando cómo sabía Hajime que había sido capturada. La princesa me lo dijo. ¿Por princesa te refieres a Liliana? Sí, aparentemente ella vio que te secuestraron. No pudo decírselo a Manogawa ni a los otros porque estaba preocupada de que estuvieran bajo vigilancia, así que salió del castillo para tratar de encontrarnos. Así que fue Liliana-san. ¿Aceptaste ayudarla? Supongo. Esto es en parte culpa mía después de todo. Sé que probablemente no querías volver a ver mi cara, pero tendrás que lidiar con ello hasta que nos reunamos con nosotros. Hajime sonrió torpemente, luego rompió el brazalete que sellaba el maná de Aiko y se puso de pie. Probablemente piensa eso por lo que pasó con Shimizu. Aiko agarró el brazo de Hajime, luego lo miró directamente a los ojos y le contó sus verdaderos sentimientos sobre ese incidente. Nunca desearía algo así. Estoy realmente feliz de que hayas venido a salvarme. Es cierto que todavía no he llegado a un acuerdo con lo que le pasó a Shimizu-kun. Sinceramente dudo que alguna vez lo haga. Aún así, me gustaría pensar que al menos entiendo por qué apretaste el gatillo. No te odio por eso ni te guardo rencor. No podía decirlo entonces, así que me gustaría decírtelo ahora. Muchas gracias por salvarme la vida y siento haberte forzado a matar a tu compañero. Aiko sonrió, su mirada sosteniendo a partes iguales bondad y tristeza. Hajime se sonrió amargamente pensando, Yue, parece que tenías razón, ella lo descubrió. Sin importar si se había dado cuenta o no, eso no cambiaba el hecho de que Hajime le había hecho algo terrible. Solo hice lo que quise, aceptaré tu agradecimiento, pero no necesito una disculpa. De todos modos, salgamos de aquí. La princesa debería estar con Amanogawa y los otros ahora mismo. Decidiremos qué hacer después de que nos hayamos reunido. Muy bien. Ten cuidado, Nagumo-kun. La Santa Iglesia te ha tildado de hereje, y es posible que la persona que me secuestró sea...
Lo sé, hay algunas cosas que necesito hacer aquí una vez que te ponga a salvo, así que probablemente acabaré luchando contra ellos tarde o temprano. Vine aquí sabiendo eso. Hajime asintió con una firme resolución evidente en su mirada. Aiko se sonrojó, pero rápidamente salió de sus fantasías. Había otra cosa de la que necesitaba advertir a Hajime. Antes de que ella pudiera, ambos oyeron un fuerte estruendo a lo lejos y el aire tembló. Aiko se puso tensa y miró a Hajime. Él miró a lo lejos, con su mirada fija en un cierto punto. Adivinó que la conmoción había venido de la superficie y telepáticamente recibió un informe de Yue. Mierda, tenía que ser justo ahora. Espera, en realidad esto podría no ser tan malo. Hajime maldijo y se giró hacia Aiko. Aiko no sabía que Hajime podía usar la telepatía, pero después de todos los artefactos que había visto, no dudó que había hecho algo para averiguar lo que había pasado. Ella exigió una explicación con su mirada. Sensei, los demonios han atacado. Ese ruido era el sonido de la destrucción de la barrera de la capital. ¿Los demonios están atacando? Eso no significa... Sí, Hylag está bajo asedio, mis compañeras me lo dijeron por telepatía, tienen un enorme ejército de monstruos con ellos también, atraparon al ejército humano por sorpresa. ¡Imposible! La conmoción de Aiko era comprensible, debería haber sido imposible para los demonios traer un ejército capaz de invadir la capital tan cerca de la ciudad sin que nadie se diera cuenta. Además, la barrera que protegía la capital era casi invencible. Era impensable que los demonios no solo habían roto la barrera, sino que también lo habían hecho sin ser vistos. Por ahora necesitamos reunirnos con Amanogawa y los demás, hablaremos más tarde. De acuerdo. Hajime cogió a Aiko entre sus brazos y se preparó para saltar. Ella gritó y puso sus brazos alrededor de su cuello. Sin embargo, en ese momento, una luz cegadora cayó desde arriba. Se parecía a la luz de la luna, solo que más intensa, pero los instintos de Hajime le dijeron que era peligroso y escuchó su advertencia. Sin siquiera mirar hacia atrás, saltó por el agujero que había hecho. Escuchó a Aiko gritar y aferrarse aún más a él, pero no tenía tiempo para ella. Un segundo después de que saltó de la celda de Aiko, la luz plateada la hizo pedazos. La luz hizo un extraño ruido al chocar contra la pared de piedra. No era el sonido de un objeto físico chocando contra la roca, ni tampoco el silbido distintivo de una piedra que se derrite con el calor. No, parecía como si la luz simplemente hubiera desmontado los componentes de la pared. La cima de la imponente torre se desplomó con el viento. Su piedra se convirtió en partículas más finas que la arena. Hajime se estabilizó en el aire con aerodinámica y murmuró para sí mismo: «¿La torre se desintegró?» Correcto, irregular. Aunque no esperaba una respuesta, la recibió de todos modos. La chica que le contestó tenía una voz tan pura como el repique de una campana, pero estaba totalmente desprovista de emoción. Hajime levantó la vista y vio a una chica de pelo plateado y ojos azules mirándole. Estaba flotando sobre lo que había sido la cima de la torre. Su apariencia coincidía con la descripción que Lilian había dado de la monja que había secuestrado a Aiko. Pero no llevaba el hábito de monja, en vez de eso tenía un casco en la cabeza, guanteletes en los brazos y greba sobre las piernas. Sobre su torso no llevaba nada más que un vestido blanco sin mangas. Había sin embargo placas de metal cubriendo ambos lados de su cintura. Aunque era un poco extraño, era claramente un uniforme de combate. Se parecía a una de las valquirias de la mitología nórdica. Se elevó hasta el cielo como si la gravedad no tuviera control sobre ella. Con la luna enmarcando su silueta, se giró para mirar a Hajime. Un par de brillantes alas plateadas surgieron de su espalda. La forma en que brillaban hacía que pareciera que estaban hechos completamente de maná. Su glorioso cabello plateado ondeaba en la brisa, había una belleza misteriosa de otro mundo en ella. Desafortunadamente, sus ojos arruinaron su buen aspecto. Mientras todo lo demás en ella brillaba como la luna, sus ojos eran tan fríos como el hielo. No había ni un rastro de odio en ellos, solo una frigidez mecánica, sin emociones. Era como si solo fuera una muñeca. La chica se encontró con la aguda mirada de Hajime y abrió los brazos. Sus guanteletes brillaron y un par de grandes espadas sin empuñadura aparecieron en sus manos. Los 2 metros de longitud de las espadas brillaban con la misma luz plateada que el resto de ella. Las balanceó como si fueran livianas y se dirigió a Hajime con una voz sin emoción. Yo soy Noint, un apóstol de Dios. Mi deber es quitar las piezas no deseadas del tablero del juego de mi señor.
Una clara declaración de guerra. La muchacha que estaba delante de Hajime era un verdadero apóstol de Dios, enviado directamente por el mismísimo Ejid, así que estos supuestos dioses finalmente decidieron interponerse en mi camino. Hajime les había arruinado la diversión, así que ahora iban a eliminarlo. El aire empezó a temblar cuando Noin recogió su maná plateado. Finalmente, una ola de presión cayó sobre Hajime y Aiko como una cascada. Aiko apretó los dientes e intentó resistirlo, pero estaba blanca como una sábana. La presión era demasiado para ella, sin embargo, justo antes de caer inconsciente, estaba rodeada por un velo de maná carmesí. El aura de maná de Hajime bloqueó la ola de presión que emanaba Noint. Los ojos de Aiko se abrieron y miró a Hajime. A pesar de la abrumadora presión, no parecía ni un poco asustado. Al contrario, había un destello asesino en sus ojos y una sonrisa sin miedo en su cara. Aiko estaba cautivada por lo seguro que parecía. Hajime miró fijamente a Noid y valientemente declaró sus pensamientos. Me gustaría verte intentarlo, marioneta de Dios. A 8000 metros en el aire, muy por encima de los hilos de la montaña divina, el apóstol de Dios y el monstruo que se arrastró fuera del abismo se enfrentaron. Capítulo 2. La invasión de la capital. Parte 2. Un poco antes de que Hajime y Noin comenzaran su batalla, Yue, Shia, Kaori y Liliana se colaron en el palacio. Liliana las estaba llevando a donde estaban Kouki y los otros. El objetivo principal de Yu y las demás en la capital era encontrar el laberinto escondido dentro de la montaña divina y despejarlo, por lo que normalmente nunca se habrían molestado en ayudar a Liliana a reunirse con Kouki y ayudar a resolver los problemas del reino. Sin embargo, para garantizar la seguridad de Aiko, necesitaban asegurarse de que a Kouki y a los demás no les lavaran el cerebro. Después de todo, eran ellos los que la cuidarían una vez que Hajime la liberara. Además, la montaña divina era la base de operaciones de la Santa Iglesia. Era el lugar donde se encontraba su templo principal. Para enfrentarse sin ser notado, Hajime necesitaría tener a Aiko a solas. Aunque podían enfrentarse a la Santa Iglesia, Hajime y sus compañeras no querían empezar una guerra abierta con ellos todavía. Como no había nada más que hacer en la capital, Kaori y las demás decidieron unirse a Liliana mientras ella entraba a hurtadillas al palacio. Solo Tio se había quedado fuera, estaba en espera por si pasaba algo. Yo había pensado que lo mejor era que al menos una persona se quedara en algún lugar donde pudiera tener una idea completa de la situación. El pasadizo secreto por el que Liliana guió a las chicas la sacó a una habitación de huéspedes sin usar. Cuando la última persona en la fila salió del pasaje, un antiguo cajón de madera se deslizó sobre la entrada del pasaje, ocultándolo de la vista. Todo el mundo probablemente estará dormido. Empecemos por ir a la habitación de Shizuku. Liliana susurró en voz baja a las chicas que estaban detrás de ella. Su decisión dijo mucho sobre en quién confiaba más de los estudiantes. No fue Kouki, que era ostensiblemente el héroe y líder de todos. Las chicas asintieron con la cabeza y salieron de la habitación. Shia, que tenía la mejor audición del grupo, tomó la delantera esta vez. Shizuku y las habitaciones de los otros estudiantes estaban en la otra ala del palacio, así que tuvieron que correr por varios pasillos para llegar allí. Cuando ya casi estaban allí, hubo un gran auge que sacudió todo el castillo. Un segundo después, el sonido del vidrio rompiéndose resonó por la capital. Todas las ventanas del pasillo en el que estaban paradas las chicas volaron, llenando el suelo de brillantes fragmentos. ¡Au! ¿Qué acaba de pasar? No puede ser. Shia se agachó y se puso a cuidar de sus orejas de conejo. Se habían levantado escuchando hasta el más mínimo sonido, así que el ensordecedor estruendo le había dolido bastante. Detrás de ella, Liliana palideció y corrió hacia una ventana rota. Yu y Kaori la siguieron. Lo que Liliana vio confirmó sus temores. ¡Imposible! ¿La barrera ha sido destruida? Se llevó una mano a la boca y respiró con dificultad. El cielo nocturno estaba salpicado de 1.000.000 de puntos de luz, sin embargo la mayoría de ellos no eran estrellas, sino los restos de la ahora destruida barrera que cubría la capital. Hubo un brillante destello de luz y otro estruendoso rugido. Una segunda barrera apareció y soportó el golpe, sin embargo las grietas se extendieron por toda su superficie. Incluso la segunda capa no puede... ¿Cómo es que nuestras defensas se debilitaron tanto a este ritmo? La gran barrera que protegía la capital eran en realidad 3 capas separadas de defensas. Esas barreras fueron creadas por un artefacto que tenía el palacio. Los magos trabajaban día y noche para verterle maná, asegurándose de que nunca desapareciera.
Durante siglos se había mantenido firme protegiendo a la capital de cualquier invasión. Nunca antes había sido violada. Era una de las principales razones por la que los humanos habían sido capaces de luchar uniformemente contra los demonios, y sin embargo había sido destruida en un instante. No solo eso, la segunda capa también estaba a punto de desaparecer. Cada capa sucesiva era más pequeña, pero también más poderosa. A pesar de ello, parecía que la segunda capa se destruiría en unos segundos más. El palacio estalló en un alboroto, las lámparas de los pasillos estaban encendidas y la gente corría de un lado a otro. Alguien nos traicionó, pero si ese fuera el caso, solo traerían una pequeña fuerza. ¿No es todo un ejército el que está en nuestra puerta? ¿Qué está pasando? Mientras Liliana murmuraba para sí misma, Tío se puso en contacto con las demás. ¿Puedes oírme? Es Tío. ¿Quieres una explicación de lo que está pasando? Las piedras de telepatía de Yue, Shi y Kaori empezaron a brillar. La voz de Tío sonó a través de ellos. Parecía que ya había comprendido la situación de afuera. Sí, gracias, Tío. Entendido. Un enorme ejército de monstruos ha aparecido a 1 kilómetro al sur de la capital. El dragón blanco con el que luchamos en el gran volcán Gruen también está allí. Fue el aliento de ese dragón el que demolió la barrera. Sin embargo, no veo al demonio que lo controlaba por ninguna parte. ¿Así que realmente nos están atacando? ¿Cómo llegó un ejército de monstruos sin que nadie se diera cuenta? ¿Qué demonios estaban haciendo los exploradores en el desfiladero Ryzen? Liliana gritó histérica. Yo y las demás podían más o menos adivinar cómo habían pasado desapercibidos. Ese demonio, Freyd Badwa, había despejado el gran volcán Gruen y por lo tanto podía usar la magia espacial. Abrir un portal lo suficientemente grande como para transportar a todo un ejército era difícil, pero no estaba fuera de toda posibilidad. Con su nivel de habilidad yo incluso podría hacerlo con algo de ayuda. Solo la teletransportación habría permitido que un ejército de ese tamaño escapara a la atención no solo de los exploradores estacionados en el desfiladero Ryzen, sino también de las aldeas y fortalezas a lo largo del camino hacia la capital. Era el único método que tenía sentido. Viendo que Frey no estaba montando a su dragón blanco, Yue adivinó que debía haberse agotado abriendo el portal y que estaba descansando. Un segundo más tarde hubo otro sonido de vidrio rompiéndose. La segunda capa había sido perforada. Liliana instó a Yue y a las demás a seguir adelante. Necesitaban reunirse con Shizuko lo antes posible, pero Yue agitó la cabeza. Nos separaremos aquí, adelántate. ¿Pero por qué? Tenemos que reunirnos con los otros y establecer una línea final de defensa tan pronto como sea posible. Yue miró a través de la ventana y habló con claridad. Ese demonio lastimó a Hajime. Voy a hacer que se arrepienta de haber nacido. Todavía guardaba rencor por el ataque sorpresa. Las otras se retiraron involuntariamente. Yue raramente mostraba sus emociones, pero ahora mismo su voz estaba ardiendo de rabia. Estás muy enfadada, ¿no es así, Yue-san? ¿Verdad, Shia? ¿O ya olvidaste lo que le hizo? ¡Nunca! No lo dejaré morir aunque me lo pida. La expresión de Shia se volvió seria y el calor salió de su voz. Cuando se trataba de eso, ella estaba igual de enojada. Era raro ver a Shia, que siempre estaba tan alegre, decir algo tan violento. Ella también le guardaba rencor. Por eso, Kaori-san, Lily-san, le daremos una lección a ese lagarto gigante y a su amo. Sí, nos desharemos de su ejército ya que estamos en ello. Antes de que Kaori o Liliana pudieran decir algo, Shia y Yue saltaron por la ventana. El destino del pobre Freyd estaba sellado, no había forma de que pudiera defenderse contra Shia y Yue en una pelea, mientras que la poderosa conejita y su rota compañera vampira significaban la perdición para sus enemigos, también sirvieron inadvertidamente como salvadoras de la capital. Como mínimo, ganarían tiempo para que los humanos se reagruparan, razón por la cual Liliana no se había esforzado más para que se quedaran. Una fría brisa atravesó la destrozada ventana, llevando consigo los gritos de pánico de toda una ciudad. Liliana y Kaori se quedaron allí unos segundos. Después de un rato, intercambiaron miradas y volvieron a correr hacia la habitación de Shizuko. Realmente aman a Nagumo-san, ¿verdad? Sí, cuando se ponen así, bueno, son aterradoras. No querría ser su enemiga. Kaori, haz lo mejor que puedas para no morir, te estaré apoyando. Lo haré, gracias Lily. Aunque ostensiblemente estaban ayudando a los humanos en esta lucha, Liliana estaba segura de que ni a Shia ni a Yue les importaba lo que le pasaba a la capital. Su única razón para luchar era Hajime. En su interior, Liliana se desesperó un poco. Aunque soy la princesa, todos se están olvidando de mí. Kaori pensó distraídamente mientras corría. Lloraría a Lily si le dijera que yo también quiero ir con ellas.
La capital estaba en caos. La gente de toda la ciudad había salido a las calles para ver cómo las barreras que los mantenían a salvo se rompían una tras otra. Los guardias de la ciudad corrían frenéticamente tratando de que la gente volviera a sus casas. Algunas personas ya habían empacado sus pertenencias y estaban tratando de huir de la ciudad, pero otros habían huido al palacio y golpeaban sus puertas, rogando que los dejaran entrar. Apenas habían pasado unos minutos, así que la gente todavía se estaba levantando, pero no había duda de que pronto habría disturbios en las calles. El palacio tampoco tenía la mano de obra para sofocarlos ahora mismo, especialmente desde que el alboroto en el palacio era aún mayor que el de las calles. Eso fue natural, sin embargo, los altos mandos del reino se habían despertado para descubrir que los demonios ya tenían una daga clavada en la garganta de la ciudad. Hicieron todo lo posible para organizar un contraataque, pero no llegaron a tiempo. La última barrera se rompió y el ejército de demonios, reforzado con una horda de monstruos hechos de magia antigua, se remolinó hacia la capital. La única protección que le quedaba a la ciudad eran sus murallas de piedra. Fueron construidos de manera robusta, pero todos sabían que no durarían ni un segundo contra un ejército que había derribado sus barreras. Una ola de demonios lanzaron sus hechizos más fuertes contra las murallas de la ciudad. Bolas de fuego, relámpagos, pilares de hielo, todos se estrellaron contra las murallas. Un enorme monstruo del tamaño de un cíclope aplastó su masa contra lo que quedaba. En otra sección de la muralla, un enorme jabalí de más de 5 metros de largo chocó contra ella una y otra vez. Cada impacto sacudía toda la longitud de la pared. Arriba, una bandada de dragones de ceniza y criaturas negras como águilas se elevaron por encima de la muralla y empezaron a atacar la capital propiamente dicha. Los soldados en la pared trataron de detener la marea de monstruos voladores, pero no fueron suficientes. Además, habían sido tomados por sorpresa. Era como intentar detener un tornado con un ventilador. Tío estaba sobre una alta torre del reloj que estaba en el centro de la ciudad y examinó la batalla. Unos segundos después, Shia y Yue se posaron a su lado. Tío, ¿viste a ese asqueroso demonio por ahí? Tío San, ¿dónde está ese bastardo? Ustedes dos. Entiendo cómo se sienten, pero la princesa Liliana parecía muy feliz cuando se ofrecieron a ir con ella. ¿Están seguras de que deberían haberla abandonado tan despreocupadamente? ¿A quién le importa eso? No hay tiempo que perder ahora. Yu y Shia no sintieron el más mínimo remordimiento. Tío sospecho que esta es la influencia del maestro. Cuando se trataba de gente que no les importaba, las dos podían ser muy directas. Yu y Shia empezaron a escanear el ejército de monstruos buscando a Fred Badwa. En ese momento, recibieron una transmisión telepática de Hajime. ¡Oye, tío, ven aquí! ¡Wow! Maestro, ¿qué pasa? Tengo un enemigo muy peligroso con el que lidiar aquí. Necesito que tomes a Sensei por mí. No puedo luchar con todas mis fuerzas mientras la protejo. Entendido, iré inmediatamente. Si Hajime se enfrentaba a alguien que le exigía usar toda su fuerza, Tío sabía que no había tiempo que perder. Instantáneamente se transformó en su forma de dragón y se elevó hacia la montaña divina. Hajime, ten cuidado. Hajime-san, no te preocupes. Yue-san y yo nos encargaremos de ese estúpido demonio por ti. Están bien, ¿no estaban ustedes dos con la princesa? Mierda, no puedo hablar ahora, no sé lo que están tramando, pero no se mueran, ¿entendieron? Hajime tenía curiosidad por saber qué planeaban Shia y Yue, pero estaba un poco ocupado en este momento. Cortó la transmisión y se concentró en su propia pelea. Yue y Shia dudaron. Si a Hajime le estaba costando mucho trabajo luchar, entonces quizás la mejor opción era correr en su ayuda en vez de quedarse en la ciudad. Incluso si no luchaba con todas sus fuerzas porque tenía que proteger a Aiko, pocos enemigos podían igualarlo. Yue-san, ¿qué quieres hacer? Hajime está bien, tío ya va en camino. Atrapemos a ese demonio. Si no lo matamos, podría destruir algunos de los otros círculos mágicos de los laberintos. De hecho, esa era la otra razón por la que yo había dado prioridad a matar a Fred. Quería venganza, por supuesto, pero también sabía que no podía dejar que ningún otro usuario de magia antigua corriera libre por ahí. Era posible que Fred ya conociera la ubicación del laberinto dentro de la montaña divina, en cuyo caso, si lo despejaba primero, era posible que destruyera el círculo mágico después, como lo hizo en el gran volcán Gruen. Por lo que habían aprendido de los otros laberintos, Yue sabía que con el tiempo, cada laberinto se restauraría en su estado anterior, incluso los monstruos en él volverían automáticamente. Sin embargo, no había forma de saber cuánto tiempo podría tomar. Por eso no quería darle a Frey la oportunidad de destruir el círculo mágico de la montaña divina, y la mejor manera de asegurarse de que no lo hiciera sería matarlo.
Aunque su principal fuerza impulsora seguía siendo la venganza, mantener el laberinto a salvo fue tal vez el 10% de la razón por la que ella estaba aquí. Dos de las águilas negras observaron a Yu y Xia y se abalanzaron sobre ellas. Eran de unos 3 o 4 metros de largo y se convirtieron en un espectáculo temible. Xia sacó a Druken de su tesoro oculto y con calma disparó una bala explosiva a una de ellas. Yue chasqueó los dedos y un aluvión de aspas de viento llovieron sobre la otra. Las dos águilas se convirtieron en carne picada, a una le volaron la cabeza por la explosión de la bala, mientras que la otra fue cortada en pedazos. Sus cadáveres rotos cayeron a los techos de las casas de abajo. Lo más probable es que las personas que vivían en ellas ya estaban despiertas, si es que no lo habían estado ya. Los otros monstruos voladores se fijaron en la pareja y empezaron a rodearlas. Un buen tercio de ellos tenían pilotos demoníacos. Mantuvieron su distancia desconfiando del poder que había hecho caer a dos águilas en el lapso de unos segundos. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que se enfrentaban a una niña y una coneja, se burlaron. Arrojando la preocupación al viento, comenzaron a cantar hechizos. Naturalmente no creían que Yu y Xia pudieran volar, independientemente de los trucos que tuviesen bajo la manga. Los demonios dudaban de que las dos chicas pudiesen resistir un bombardeo concentrado desde arriba. Con toda honestidad, Yu y Xia no tenían ningún interés en defender la capital. Su único objetivo era Freit Badwa. Sin embargo, eso no significaba que iban a ignorar a los enemigos que les atacaban. Por si acaso, Xia intentó negociar. No somos tus enemigos, solo nos defendimos porque esas cosas nos atacaron primero. Por supuesto, los demonios simplemente pensaron que se estaban burlando de ellos, así que eso no detuvo su canto. Pensando que estas dos chicas ni siquiera valían su tiempo, un número de demonios volaron en busca de otra presa. Un segundo después, oyeron un fuerte rugido y una serie de gritos. Los demonios se giraron para ver a un dragón hecho de relámpagos devorando a sus compañeros y a sus monturas uno por uno. Apenas podían creer lo que veían. Uno de los demonios logró escapar de la matanza y voló para salvar la vida de sus compañeros, pero antes de que pudiera alcanzarlos, algo lo hizo pedazos. La bala explosiva de Xia lo había convertido en carne picada. Los demonios que se habían adelantado miraban horrorizados mientras les llovían trozos de carne de demonio y dragón de ceniza. Los demonios se endurecieron y rápidamente se prepararon para protegerse contra el siguiente ataque. Miraron a su alrededor buscando a las dos chicas que habían aniquilado a sus compañeros. Estaban tan aterrorizados que se olvidaron de parpadear el sudor de sus ojos. Aún así, vieron a Yu y Xia relativamente rápido. Sin embargo, las dos chicas no estaban persiguiendo a los demonios. De hecho, Yu y Xia los estaban ignorando por completo. Como antes, exploraron el horizonte buscando algo, o más bien a alguien. Su comportamiento dejó claro a los demonios que ni siquiera valían la pena el tiempo de estas chicas. Su nerviosismo se convirtió en ira. Estas chicas habían masacrado a sus amigos demonios y lo habían hecho con la misma indiferencia casual con la que uno aplasta un insecto. Habían caminado sobre el orgullo de los demonios. Con la sangre hirviendo, atacaron a las dos chicas. A pesar de su rabia, mantuvieron la formación, mostraba lo bien entrenados que estaban estos demonios. Al mismo tiempo, desataron ataques mágicos desde las 4 direcciones. Los demonios eran mucho más hábiles con la magia que los humanos. Normalmente, un bombardeo como ese sería una sentencia de muerte para cualquiera. Sin embargo, Yue solo suspiró, luego agitó el dedo como si fuera un bastón de mando. Deberías ser capaz de notar la diferencia entre nuestras habilidades. El dragón relámpago de Yue se enrolló a su alrededor protegiéndoles a ambas de la magia de los demonios. Luego abrió sus fauces de par en par y los demonios cercanos prácticamente se lanzaron contra ella. Al menos eso parecía. Los demonios del otro lado trataron de lanzar un aluvión de hechizos penetrantes, pero antes de que pudieran, una sección del dragón se abrió y Xia salió disparando directamente hacia ellos. Uno de los demonios cortó su canto e instantáneamente lanzó un hechizo de nivel principiante para tratar de detener a Xia. Innumerables bolitas de llamas se lanzaron hacia la conejita. Xia disparó a Druken y usó su retroceso para ajustar su trayectoria, evitando fácilmente el aluvión de fuego. Luego giró a Druken en un amplio arco, apuntando a 3 demonios que estaban en medio del canto. Xia manipuló libremente el peso del martillo, haciéndolo pesar más de 4 toneladas en el momento del impacto. Gracias a sus habilidades mejoradas para el fortalecimiento corporal, todavía podía balancearse fácilmente a pesar del gran peso. Los demonios nunca tuvieron una oportunidad, estaban hechos papilla y las columnas vertebrales de los monstruos sobre los que montaban se rompieron. Monstruo y jinete por igual apenas tuvieron tiempo de gritar antes de morir. Xia entonces bajó su peso combinado con el de Druken a menos de 5 kilogramos y usó el retroceso de la explosión de su escopeta para disparar al aire.
Al mismo tiempo, puso a Druken en modo de bombardeo y disparó una bala explosiva al demonio restante que le había disparado las bolas de fuego. La fuerza de la bala envió al pobre demonio despegando a la luna. Shia vertió maná en sus botas aerodinámicas encantadas y creó una plataforma de maná azul claro para que ella se parara sobre ella. Golpeó a Druken contra su hombro y observó lo que la rodeaba. Esta linda conejita se había convertido rápidamente en la peor pesadilla de los demonios. A poca distancia, Yue se enfrentó al último demonio que quedaba. Él atacó en un glorioso pero inútil ataque suicida. El demonio gritó: «¡Maldita mocosa! ¡Esto es por mis amigos!». Incluso si eso significaba su muerte, quería tener al menos una oportunidad con esta niña. Yue le miró fríamente. «Eres 300 años demasiado joven para llamarme mocosa». El demonio había apuntado al momento en el que el dragón de Yue se había devorado a otro de sus compañeros. Estaba seguro de que no sería capaz de girar a tiempo. Se burló, seguro de que podría apuñalarla a tiempo. Pero cuando estaba a pocos metros de distancia, una brizna de viento le cortó la cabeza y cayó al suelo. Lamentando la pérdida de tiempo, Yue volvió a buscar a Freyt. Shia se posó junto a ella con Druken aún descansando sobre su hombro. Pensaron que estábamos luchando por el reino, ¿verdad? Sí, bueno, lo que sea, si eso es lo que quieren pensar, que lo hagan. Realmente no te importan, ¿verdad? Bueno, supongo que a mí tampoco. A pesar de sus mejores esfuerzos, no pudieron localizar a Freyt Badwa entre la horda de demonios. Yue empezó a preocuparse porque tal vez ya había localizado la entrada del laberinto y ya se había teletransportado allí. Pero fue entonces cuando Shia le gritó a Yue y al momento siguiente ambas saltaron de la torre del reloj. Fue porque un segundo después, un portal en forma de huevo se abrió desatando un aluvión de luz color aurora. La luz envolvió la torre del reloj destruyéndola y no se detuvo ahí. Eventualmente se tragó todas las casas y edificios a su paso. Tal como sospechaba, ¿tienes alguna forma de clarividencia? ¡Qué habilidad tan problemática! Se dieron la vuelta para ver al enemigo que habían estado buscando. Freyt Badwa estaba montando a su dragón blanco. Parecía bastante irritado de que las dos hubieran logrado esquivar su ataque sorpresa tan fácilmente. Y sí, gente, ahí me voy a quedar. Estas fueron las dos primeras partes del capítulo 2 del volumen 6 de la novela ligera de Arifureta. Finalmente, Hajime se encuentra cara a cara con la apóstol Noin y si por si acaso no lo recuerdan, la historia había spoileado esta escena al final del capítulo 3 del volumen 3. Por otra parte, al final también vimos cómo Yue y Shia ya están cara a cara con Freyt, así que se vienen dos tremendas peleas para los siguientes 2 videos. Espero que les haya gustado mi relato y esta parte de la historia. Si fue así, apoye el video dejando un me gusta para que podamos llegar a más personas. En el siguiente video será el final del capítulo 2. Entonces, eso ha sido todo por esta ocasión. El relator JS se despide deseándoles que les vaya bonito y los espero a todos en el próximo video. Adiós.